semana 50, o sea, 49 más. ¿Correcto? Acción. O sea, los precios históricos de la acción. Pero solo vamos a trabajar con el precio de cierre. De cinco años también. El mismo periodo que estamos trabajando. 49. ¿Cómo? 49. La acción que ya tienen más 49. Ay, ¿esto qué es eso? De materias ¿Correcto? Hay que buscarlas, espera. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Que le coloquen el simbolito a la acción y el nombre, pues, para que la podamos ir identificando. ¿De dónde lo sacan? De ese listado de 15.000 acciones. Espera. Lo seleccionan del listado que les pasé de esas 15.000 acciones. ¿Sí? ¿Qué se lo tiene? Ya. De esas 15.000, cada uno va a escoger 50. Eso es estadísticamente imposible. Pues copia entre todos y ya sabemos qué pasa cuando hay copia. De 15.000, por eso de 50, todos son totalmente diferentes. Espera, pero prende. Eso es todo raro. El mismo periodo de tiempo todo. Por lo tanto, muchachos, ahí vamos a encontrar en ese listadito acciones que son nuevas o acciones que de pronto cerraron. Correcto, por ejemplo, ustedes conocen a Airbnb. ¿Correcto? Esa es una acción que es relativamente nueva, por lo tanto el periodo no nos cumple con los 5 años. Entonces no nos sirve. ¿Correcto? Ya igual les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que nos podría pasar. O por ejemplo, tenemos al Chain Manhattan Bank, que es un banco que quebró hace poco tiempo y por lo tanto pues ya desapareció del listado. ¿Correcto? El precio de cierre de la acción. O sea, es el precio de la acción y se la fila. La fila de cierre. O último, pues dependiente. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, como les digo, muchachos, tener en cuenta la nomenclatura y el nombre del título. Por ejemplo, aquí yo tengo a quién, tengo a 3M, que es con la que he estado trabajando, American Express, y Apple, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, entre otros. O sea, de esas 15.000, muchachos, prácticamente podemos decir que cerca del 20% son empresas que son reconocidas o que es conocidas para nosotros. Sí, o sea, en ese sentido. ¿Listo? Ahí les recomiendo. De igual manera, también les recomiendo, muchachos, evitar, acuérdense que ustedes tienen esta tablita, evitar las empresas que pertenezcan al sector financiero. Esas no. Evitar las naranjas. O sea, No, las naranjas no, las que digan del sector financiero, porque mira que aquí tenemos sector bienes raíces, materias básicas, etc. No, sector financiero o servicios financieros. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Por qué esas? Porque la mayoría de esas ni siquiera son acciones, son ETFs. ¿Correcto? O sea, combinaciones de acciones. Por lo Solamente tanto, las que dicen servicios financieros. servicios financieros. Solamente. Esas no. Esas no. Esas no. Las de servicio financiero. No, ninguna. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿cómo lo vamos a construir? Esto no es tan complicado como parece. Simplemente un reguero de números ahí. No, pues yo voy con mi nombre. Esto es copiar y pegar. Espera, una pregunta. Digamos, descargamos las 50 acciones y elegimos la última y la ponemos todas. Así. Lo organizamos así. Entonces aquí ya tenemos que 3M,
American Express, Apple, y simplemente aquí colocamos el precio de cierre. ¿Cómo? ¿No? No, porque este está con casi 150 acciones. Deme 50, ¿eh? ¿Y están actualizados? Sí, a hoy. No. No, sí, sí está actualizado. Y es un periodo de 10 años. ¿No? No, ahí tienen 15.000 para escoger. ¿Listo, muchachos? Entonces lo organizamos de esta manera. Sí, pero pues después de que esto, digamos, es lo más dispendioso que hay. Eso sí no se los voy a negar. Por eso lo quedamos también para la próxima semana, o sea, para dentro de 8 días. ¿Cómo? No, eso ya lo tienen que traer hecho. Para la próxima clase, dentro de 8 días. No, pero no es el jueves, es el martes. Vean, si ustedes cogen 10 accioncitas por día, tienen todo el fin de semana que quieran. Yo soy una de casa de Pero no entiendo qué. O sea, estamos regalando soy una de casa de el precio de la acción. Y del precio de la acción salen varios. Lo que pasa es que ya no estuvo en los precios que estábamos sacando los imbéciles. ¿Listo, muchachos? Pero yo te mando el Bueno, video. ¿qué vamos a hacer? Para que se acaben de asustar. La idea, muchachos, es conformar un portafolio. Un portafolio está conformado, señores, por varias acciones. ¿Sí? Aquí escogemos inicialmente 50, digamos como si hubiésemos hecho el análisis fundamental y técnico para cada una de esas 50. Pero pues obviamente por cuestiones de tiempo no podemos hacer el análisis uno por uno. Gracias a Dios. No, de esta tablita me he demorado 2 años. Y eso no lo pide para el 8. Porque es que yo sí me pongo a hacer el análisis, escoger la acción, etcétera, etcétera. Nosotros podemos coger al azar. Les estoy diciendo, las escogen al azar. Aquí no tienen que ponerse a hacer todo el análisis que hicieron con la acción que seleccionaron con las 50 acciones. No. ¿Correcto? Muchachos, ¿estamos claros? Entonces, como les decía, es conformar un portafolio. Un portafolio uno diría, son las 50 acciones. No. El proceso que vamos a desarrollar aquí es llevar a ese portafolio a sacar las mejores opciones de acción para invertir. Por lo tanto, eso vamos a descartar más de la mitad de acciones para conformar el portafolio. ¿Me hago entender? O sea, de esas 50, ténganlo por seguro, si les quedan 10, es mucho. Bueno, que queden un tapete. ¿Correcto? Y con eso se conforma el portafolio. De igual manera, más adelantico, vamos a utilizar también que descargar los test, en este caso de Estados Unidos. Porque un portafolio también se define o se combina entre títulos de renta variable y títulos de renta fija. ¿Correcto? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Qué tanto de renta fija y qué tanto de renta variable? Eso lo definimos más adelante, que yo les voy a hacer un examencito a todos ustedes para determinar la capacidad de riesgo que tienen para invertir. Nosotros. Sí. Pero no supone que lo estamos haciendo para alguien. Se los hago a ustedes, ¿correcto? Para que ustedes vayan y se lo apliquen a otra persona, pero para que entiendan cuál es el proceso, entiendan cómo son las preguntas para podérselo aplicar a esa otra persona, ¿correcto? ¿Quién es esa otra persona? Eso lo definen ustedes. Su papá, su mamá, su esposo, su novio, novia, etcétera. ¿Entre nosotros de una cosa? No. Hasta que yo tenga a mi novio aquí, no sé que lo puedo traer. Ya lo sacamos todos. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿cuál va a ser el proceso? Entonces
Después de que tengamos esta matriz, vamos a construir esta segunda matriz. Que como pueden ver, pues, ¿cómo? Es exactamente la misma que la otra. Pero simplemente, en este caso, todo está en porcentajes. Es que sean 100. No. Es que no tienen nada que hacer. Es que por aquí me están diciendo que no tienen nada que hacer. No, que usted piensa que yo no tengo nada que hacer. Sí, todo eso lo vamos a hacer aquí en clase. ¿Qué? Usted diga que No, esa El de la No. matriz de precios y el de la ventas. matriz. Señores, lo único que pedí fue la matriz de precios, no pedí más. El resto lo vamos a hacer aquí y eso se los he dicho todo el bendito semestre. ¿Estamos claros? Sí, señor. Después de que sacamos esto, que es una matriz de rendimientos, donde podemos ver si la acción en un periodo de tiempo subió o bajó, esto nos lleva a ¿qué? A este cuadrito y empezamos a simplificar esto. Todo eso se resume en ese cuadrito. ¿Correcto? ¿Qué buscamos ahí, muchachos? Determinar cuáles son acciones históricamente son rentables y cuáles no. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta es ¿qué? No rentable. Entonces ahí es donde empezamos a ¿qué? A despachar, a sacar acciones, porque si no son rentables, pues desafortunadamente no nos sirve. ¿Correcto? También empezamos a mirar la volatilidad, o sea, qué tan riesgosas son las acciones. Profe, ese primero que no tiene color. ¿Cuál? Haz un ejemplo. Ah, no, este es el S&P 500. Es una base, ¿no? Ese lo tenemos que utilizar más adelante. ¿Correcto? Sí, eso se los complemento. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando nos dan números superiores, ¿qué me está indicando? Por ejemplo, en este caso, vea, creo que es Boeing. Sí, Boeing. Es que altamente riesgoso. Correcto. O sea, aquí hay una volatilidad muy fuerte, sube y baja muy constantemente, también con unas proporciones bastante significativas, por lo tanto el título es que bastante riesgoso. Ahí pues no vamos a determinar, digamos, esa no es una condición para eliminar la acción, sino que más adelante eso lo podemos aprovechar por la misma volatilidad que tiene. Igual les explicaré más adelante. Y este coeficiente de variación que nos indica la relación que hay para el título entre el rendimiento esperado y la volatilidad, ¿cierto? Ahí ese valor, como podemos ver, va entre 0 y 1. Para usted terminar. La correlación, ¿cierto? Recuerden que siempre estamos hablando, entre mayor riesgo, mayor ¿qué? Rendimiento, mayor rentabilidad. Entre menor riesgo, la rentabilidad es ¿qué? Más baja, ¿correcto? Entonces es mirar esa correlación que hay entre el rendimiento y el riesgo del título. ¿Claro? Y eso pues nos ayuda a seguir eliminando títulos. Pasando en los tres puntos. En esos tres puntos. En los puntos que por ejemplo, la BA salen las tres primeras en rojo, ¿cierto? Está dando como esa orientación de que no es. Pues, donde Pero aquí no sé por qué estamos con el Por ejemplo, la BA sale el parámetro de la bondad en rojo, ¿cierto? Pero los otros dos. está en el riesgo. Pero mira que me está generando un O rendimiento. sea, para sacarla, que me dicen que lo que vamos descartando nos basamos principalmente en la volatilidad. No, no. Como les decía, este rendimiento esperado, si el rendimiento es negativo, chao, se va, no nos sirve. ¿Correcto? Que puede que el mercado haga que suba la acción a futuro, eso no lo sabemos porque pues predecir el futuro no. Y hay que mirar, por eso son el periodo de 5 años para mirar cómo
se ha comportado el título, ¿correcto? En ese sentido, la volatilidad me establece que el riesgo, qué tan riesgoso es el título, ¿sí? Entonces, como les decía, ya ese riesgo lo va a asumir ¿quién? El inversionista, ¿correcto? Si usted como inversionista tiene un alto nivel de riesgo, espera ¿qué? Un rendimiento alto, como también espera que ¿qué? Que pierda. Porque si usted está dispuesto a asumir un riesgo alto es porque está dispuesto también a perder. ¿Correcto? Mientras que si tú tienes un nivel de riesgo bajo, sabe que el rendimiento va a ser bajo, pero está dispuesto a perder ¿qué? Menos. ¿Ya me entender? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me indica aquí. Por eso yo les decía, aquí no lo vamos a eliminar del título porque tenga un alto riesgo. Simplemente es el inversionista el que va a establecer si está dispuesto a asumir el riesgo. ¿Correcto? Pero al combinar las dos, que nos da este resultado, ahí sí podemos, digamos, de cierto modo, confirmar que es una acción que primero no me está generando un rendimiento y segundo que tiene un riesgo relativamente alto, por lo tanto, chao, se me va. Yo para qué voy a comprar una acción que sé que me va a generar un rendimiento negativo y al mismo tiempo tiene un riesgo relativamente alto. ¿Correcto? Como por ejemplo aquí, Apple. El rendimiento es alto, está en colorcito verde. El riesgo, más o menos. El coeficiente de variación es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene, además de que tiene un riesgo alto, también tiene un rendimiento alto. ¿Sí me van a entender, muchachos? ¿Ese coeficiente tiene un rango que menor a 1? Se tiene que manejar, pues, digamos, aquí no nos importa todavía el signo, ¿cierto? Mira que aquí nos da negativo. Por eso, digamos, aquí confirmamos de que esto, chao, se va. Es una forma de confirmar. ¿Cómo? No, rango como tal no hay. Simplemente es una confirmación de lo que estamos viendo. Pues si tú coges y divides un número que sea negativo, ¿qué te va a dar el número? No, o sea, yo decía que en el rendimiento esperado, algo como podemos saber si es bueno, moderado. No, ahorita vemos que hay otros indicadores que requieren el rango. Aquí simplemente, entre más bajo esté, no nos sirve. Y generalmente lo más bajo es que nos dé negativo. ¿Listo? Entonces, de ese, digamos ahí, hacemos, como les digo, una primera descarte. Empezamos a sacar varias de las acciones. ¿Listo? Eso ya nos lleva a este segundo cuadro. Que ya esto lo hicimos anteriormente. Ahora vamos a sacar ¿qué? La varianza, la covarianza y el coeficiente beta. Eso ustedes lo debieron haber visto en estadística. ¿Correcto? Simplemente que aquí ya lo vamos a aplicar. ¿Qué me muestra la varianza, muchachos? ¿Qué me muestra la varianza? Eso se hace con la media y con la mediana. ¿Pero qué muestro? Más o menos, va por ahí. ¿Correcto? Aquí tenemos el eje cero. Es cuánto que se separa la volatilidad del eje.
¿Correcto? Por eso es que ese dato nunca nos da G. Negativo. Porque lo que me está mostrando es qué tanto se separa, no si se separa hacia arriba o hacia abajo. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. La covarianza, ¿qué muestra? ¿Qué mostrará la covarianza? Si es hacia arriba o hacia abajo. No. Mira que todos son positivos. A devolvernos la estadística. ¿Por qué quiere ver la estadística? ¿Con No Sandra? quiero decir con Pues, Sandra. Con Sandra. Con Sandra estaría Tocar hablar seriamente con él. Ay, Aquí, por ejemplo, muchachos, todos los datos de las acciones van en relación al SIP 500. ¿Correcto? En ese sentido, lo que me muestra la covarianza, aquí cuando lo aplicamos, es qué relación hay entre el comportamiento de la acción con respecto al comportamiento del SIP 500. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? correlación En el comportamiento de la acción. Como y el índice accionario, en este caso el SIP 500, ¿correcto? Entonces, el SIP 500 vemos que se comporta de cierta manera, ¿correcto? Como con cualquier título, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de correlación, aquí los valores van generalmente entre 0 y 1. Cuando se aproxima a 0 es que la correlación, o sea, la acción se mueve exactamente igual al SIP 500. Igualito. O sea, tiene exactamente el mismo comportamiento. Pero cuando se me acerca a 1, el comportamiento es totalmente errático o contrario al comportamiento del SIP 500. ¿Claro, muchachos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me muestra. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Pues mirar si vemos que generalmente el SIP 500 está subiendo, es porque la acción también está, ¿qué? Subiendo. O mirar si la correlación es inversa en ese sentido, o sea, se aproxima a 1 y por lo tanto el comportamiento, si el SIP 500 está subiendo, es porque la acción está cayendo, bajando. ¿Listo, muchachos? Y el coeficiente beta es una divisioncita, en este caso, en donde me va a mostrar qué tanta es esa correlación. O sea, me especifica en la relación que hay entre la volatilidad y la correlación con el TIC, ¿correcto? Y ahí es donde vemos que cuando se aproxima a 0 o tiende a 0, son las que empezamos a eliminar. O sea, ahí hacemos ¿qué? Un segundo descarte de acciones. O sea, cada vez vamos teniendo un menor número de acciones. Estamos depurando de esas 50, como les decía, empezamos a reducir cada vez más el número de acciones. Hay una cantidad seccional a llegar. No. No. Si usted le 40 también o quedó solo con 5. O sea, está buscando las óptimas niveles. Las óptimas, independientes, pueden ser 40 que te queden, o pueden ser 5 que te queden, o menos o más. O sea, eso no lo podemos definir de qué, de entrada. ¿Cierto? La idea es buscar que el portafolio que me genere el mayor rendimiento posible. ¿Listo? Bueno. Luego, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos y buscamos el título libre de riesgo o el título
sin riesgo o el título de renta fija. En este caso, pues miraremos que sea el TES de Estados Unidos. Yo igual les diré que en el momento que lleguemos ahí, qué TES es el que vamos a buscar y en qué momento lo vamos a buscar. ¿Correcto? Y a partir de ahí tenemos estos tres coeficientes. Coeficientes Shaper, Taylor y Alpha Jensen. Estos tres coeficientes, digamos, ¿para qué los aplicamos? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? Para determinar cuál es la correlación que hay entre el título de renta fija o libre de riesgo con relación a qué? Al título que tenemos, ¿cierto? Corrémonos, o tengamos en cuenta, muchachos, no corrémonos, tengamos en cuenta que aunque hablemos de un título libre de riesgo o un título de renta fija, no significa que el título no varíe, porque como vamos a ver, cuando saquemos la información vamos a ver que el título también, esos títulos de renta fija varían, ¿correcto? Pero las variaciones son muy poco significativas y generalmente son títulos que siempre me están dando ¿qué? Rentabilidad, así sea muy pequeñita, muy bajita. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué genera? ¿Qué relación hay entre el título de la acción con relación a esa tasa de renta fija? ¿Listo? Y cada uno de estos indicadores es una forma de calcular casi que lo mismo, pero se formulan totalmente diferentes. Como podemos ver, muchachos, casi que todos nos van a dar ¿qué? Los mismos tonalidades. O sea, básicamente es la confirmación de uno con relación a otro. ¿Esa tasa libre de riesgo usted no la da o...? Esa la buscamos, en su momento la buscamos. ¿Correcto? Y entonces, digamos, en este sentido, si encontramos 2 o 3 de los indicadores en rojo, ahí volvemos y hacemos una depuración más. ¿Correcto? Entonces, ahí volvemos y seguimos depurando las acciones. Si mal no estoy, ya creo que es la última. Sí, ahí ya es la última. Entonces, esto es lo que nos queda. De esas 150 acciones, eso fue lo que me quedó. Y el 6. Y eso que se elimina también la... ¿Cómo? Ahí me elimina la F, la C, S, C, O. Pues por rendimiento. De pronto aquí se me olvidó eliminar, pero pues sí. ¿Listo? Entonces, ahí ya llegamos a eso. ¿Correcto? O sea, ya, como les decía, miren que de 150 quedó el 10% de las acciones, más o menos. ¿Listo? Muchachos. Igual, pues aquí las tonalidades cambian. Miremos en este sentido, ¿qué sucede? Que una empresa, esto es Ford Motor Company, sí, la Ford, me está diciendo, el riesgo es alto, pero igual me está generando un rendimiento, muy pequeñito, pero me está generando un rendimiento, ¿correcto? Como hemos eliminado algunas y yo no le cambié la tonalidad, pues aquí finalmente aparece en rojo, pero no necesariamente tenga que eliminarla ya de ahí. Correcto, porque ya hice la depuración necesaria que tenía que hacer. A la del mapa de calor, les va a tomar los rojos, aunque tengan... Digamos, aquí entre todas estas, la más riesgosa ya quedó esta, ¿cierto? Pero no está significando que sea una acción que tengamos que eliminar, sino por la composición de formato condicional. Pero la más rentable puede ser Apple. Digamos, no necesariamente. Aquí todavía no hemos determinado si es más rentable o no. Simplemente que le podemos tener más confianza, invertir más hasta ahora. ¿A quién? A Apple. O sea, digamos, tú tienes un capital. O hay otro que está, MS. Microsoft. Entonces, Microsoft. Entonces, digamos en ese sentido, si tú eres una persona
que está dispuesta a a tener un riesgo alto, tu mayor parte de capital iría ¿en dónde? En Ford. Mientras que si estás con un riesgo relativamente bajo, invertirías en Apple o en Microsoft. Si fueras a invertir todo el capital ahí. ¿Correcto? Así sea 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. ¿Y cuál sería la mejor opción? ¿La XP? ¿La XP, perdón? ¿Cómo? La mejor opción sería que la XP. No, aquí todavía vuelvo e insisto, no estoy hablando de opciones, sino que, digamos, en cuanto a condición de riesgo, Apple y Microsoft son las que menor riesgo tienen en este sentido y que me pueden generar un posible rendimiento un poquito alto. Mientras que Ford Motor Company o Cisco son acciones que, de acuerdo a esto, son las que mayor riesgo tienen, pero que también posiblemente me pueden generar un rendimiento. ¿Claro? ¿Ves? Ahí, como les digo, ahí es donde empezamos a discriminarlos. Tranquilos que esto ya lo hace, el Excel lo hace solito. Estas matrices. ¿Sí? Igual, vuelvo e insisto, esto lo vamos a hacer en clase. Estas son unas matrices que se sacan, que se construyen, etc. Entonces miremos, muchachos, aquí me está mostrando cuál sería el rendimiento que podría obtener si de un capital del 100%, vuelvo e insisto, puede ser 1 millón, pueden ser 5 millones, pueden ser 100 millones, etcétera, etcétera, invirtiéramos lo mismo en cada acción. Esto es lo que me está indicando aquí. Invertimos el 6.25% de ese capital en cada acción, lo cual me suma el 100%, me puede estar generando un rendimiento del 21.76% anual. ¿Cómo? Eso es malo. El rendimiento, ¿es bueno o malo? Sí, a ver, aquí vuelvo, insisto, les decía en clases anteriores, que para uno determinar si el rendimiento es bueno o es malo, lo debemos comparar con la inflación. ¿Sí de acuerdo? Sí, y entonces si la inflación es del 13% y el título me está generando el 21%, ¿es bueno o es malo? Está excelente. A mí misma. En 21 y de la inflación ¿Correcto? Con base en esto, muchachos, se construye este cuadrito. Entonces, como vemos, el rendimiento del portafolio, este es el rendimiento diario, 0.060, ¿cierto? O sea que por cada peso o cada dólar que invertimos, me va a generar ¿qué? 0.060% diario. Llegando a ¿qué? A un 21.76 anual. La variación del portafolio, que era lo que yo les decía aquí, qué tanto sube o qué tanto baja, aquí es que relativamente bajo, o sea, no tiene una volatilidad muy significativa. Aquí también nos lo confirman y sí, básicamente es eso lo que nos está diciendo, ¿correcto? Ya, igual, digamos, vamos a buscar el mínimo riesgo posible. Entonces miren que aquí ya las acciones no tienen la misma participación. Inclusive encontramos acciones en cero. ¿Correcto? En ese sentido, estamos buscando el mínimo riesgo. Me está generando un rendimiento del 18.48%. 5 puntos porcentuales por encima de la inflación. ¿Listo? Y, digamos, vamos a buscar el máximo rendimiento. Entonces, en este caso, el máximo rendimiento me está diciendo que si invierto todo en Apple, me va a generar un rendimiento del 44.67% anual. Anual. Pero el riesgo es mayor. Porque todo lo estamos dejando ¿a qué? A una sola
acción. Profe, ese rendimiento habla sobre cuando uno invierte en la acción de la empresa. ¿Cómo? Cuando ese rendimiento habla cuando al invertir en la acción de la empresa. Sí. Una compra, una venta. Compra. Una compra. Aquí estamos pensando es en comprar. Mejores regaditas. Y ya digamos, en este sentido, ya haciendo una distribución más eficiente, que es lo que finalmente buscamos, me está diciendo que el 53% del capital está en Apple, el 32% en Microsoft, este es Unilever, creo. Unilever. Unilever. Unitec, eso es un hospital en Estados Unidos. Sí. Sí, es UNH. UNH. ¿Correcto? El 15, casi el 15% me va a generar que una rentabilidad, el punto más eficiente me va a decir que la rentabilidad va a ser del 40.64%, distribuyendo el capital en esas tres acciones, siendo el rendimiento más eficiente, o sea, ni buscando el máximo ni buscando el mínimo. ¿De dónde empezamos a sacar eso, muchachos? Otra tablita. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir 50 portafolios diferentes. Esto igual, todo eso está formulado, muchachos, en donde me está determinando el riesgo del portafolio y el rendimiento diario del portafolio. En donde, si vemos el primer portafolio, es el mínimo que teníamos aquí. ¿Sí? Es exactamente este mismo que teníamos acá, hasta llegar ¿a cuál? Al máximo, donde teníamos el 100% única y exclusivamente en Microsoft. ¿Correcto? Digo, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto está formulado, todo esto es, yo igual les voy a enseñar cómo hacerlo. Luego, ¿qué incorporamos, muchachos? La renta fija, para ya ahí sí asegurarnos que hay cierto rendimiento en el cual yo me puedo asegurar. ¿Qué quiere decir asegurar? Pues que esa renta fija, pues como les decía, siempre me va a dar ¿qué? Un rendimiento. Y eso va a generar de que ese riesgo que tenía yo se me baje ¿qué? Otro poco. ¿Listo? Entonces, ya estamos tratando de minimizar el riesgo lo más posible, mezclando acciones para invertir en ciertos porcentajes. Y lo vamos a bajar un poquito más, invirtiendo ¿qué? Parte del capital en renta fija. Entonces, eso ya me conforma un portafolio aún más eficiente, que puede que no tenga los rendimientos que teníamos si solo estuviéramos en acciones, pero sí me va a generar un rendimiento positivo. Y ya pues unas gráficas que yo les enseñaré a leer. No se asusten que eso salía grabado. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que vamos a hacer. Plataforma. ¿Correcto? Ya cuando tengamos esto, toda esta información, yo les enseñaré a construir un dashboard. Es lo que ustedes le van a presentar al inversionista. Por eso, pero eso se hace con un dashboard. No, sino que este dashboard es como se presenta, pero el brochure pues es simplemente ya descargarlo en un formato de Word para entregárselo en físico a la persona. ¿Y toca entregárselo a alguien? ¿Toca traerlo o no? ¿Cómo? ¿Qué diga? Por ejemplo, si tú escoges a tu padre o a tu madre, tu hermano, no sé, novio, Toca traerlo. cualquiera,
No, no toca traerlo. Ah, mira que Ya tú te puedes decir, vea, papá, mamá, amor, este es el portafolio más indicado para usted, para que pueda invertir. ¿Cierto? Pues, Es que Lina se va a traer el medio para presentarse. correcto, o sea, a ustedes muchachos en algún momento les pueden preguntar, y por eso pues, les enseño yo todo este proceso, les pueden preguntar, y porque a mí me pasa más de lo que uno piensa, es, tengo una plata, no sé qué hacer con ella. Que me la regale. Pues eso le dice uno, pues no, regálemela. Yo la invierto en mi bolsillo. Correcto, pero igualmente, ahí ustedes les muestran, pues, no les voy a decir que todo esto, simplemente, vean, usted puede invertir en esto. En esto está rentable en este momento. ¿Correcto? Entonces, esto es una alternativa. Igual, por eso, digamos, si queremos llegar al dashboard, si nos toca ponerle un poquito de acelerador a eso. Sí, y ustedes saben, señoritas, que nosotros no llegamos a esto. No alcanzamos a llegar. No, ellos, cuando estaban con ellos conmigo, Por eso no alcanzamos a llegar. Y nosotros sí. Sí, mira que sí estamos llegando con esto. Por eso, muchachos, en ese sentido, debemos tratar de trabajar lo más juiciosos posible aquí. Y tratar de no perder ninguna clase. Porque el que pierde una clase, Se pierde una casa, lo lleva al trabajo. El vecino no le explique cómo. sí, porque igual los procedimientos son de cuidado y por lo tanto es eso. De igual manera, por eso también les solicito que para dentro de 8 días vengamos ya con las acciones montadas. Yo te recomiendo que hagas al menos 5 o 6 accioncitas por día. Es una recomendación. Los muchachos, los niños llorando. porque Ya empezará. si no la sacan el domingo. Igual esto se ve más trabajo del que realmente necesita. Porque aquí, muchachos, de igual manera, todo esto que les acabo de mostrar no es tanto trabajo. Simplemente que como paso a paso, con detalle, etcétera, etcétera, pero finalmente esto no es tan paso a paso. ¿Correcto? O pues, perdón, no es tan extenso como tal. ¿Cómo? ¿Qué? El mismo periodo que estamos analizando la acción que estuvimos trabajando. 2018 hasta el Del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2022. 22. Sí, todos lo sacamos en ese periodo. ¿Qué? Y muchachos, acuérdense, arrancando aquí con la fecha más antigua hacia la fecha, los 5 años, hacia la fecha más reciente, ¿correcto? En ese sentido. Miren, muchachos, aquí al final del cuadro, todos nos tienen que quedar llenito. No nos puede quedar ni una sola casilla en blanco. ¿Cómo? Consigan otra acción. Porque hay fechas diferentes. Porque de pronto esa acción no se negoció ese día y pues puede suceder. Por eso hay que escoger conocidas. Profe, y las fechas, o sea, no sé si en esto aplica, pero que a veces, por ejemplo, un día no se negocia, esas fechas, ¿de dónde las sacamos? ¿De una Digamos, clase? en ese sentido, no, las fechas, digamos,
de ese listado de 15.000 acciones que yo les pasé, como les decía en un principio, podemos encontrar acciones que apenas son relativamente nuevas. Por eso le daba el ejemplo de Airbnb. ¿Sí? Airbnb es una acción que creo que sale en el mercado accionario en el 2021. Por lo tanto, en el rango de tiempo que nosotros tenemos, no nos sirve. ¿Por qué? Porque son los 5 años, ¿correcto? Pero entonces, digamos, si uno descarga uno, o sea, uno tiene que mirar fecha por fecha. No, fecha por fecha no. Que no quede en espacio. Digamos, No, o sea, sí. no, a ver, no, yo entiendo lo que estás diciendo. Generalmente, casi que todas las 15.000 acciones se negocian todos los días. Claro con eso, sí, o sea, casi que todas. Simplemente vamos a encontrar 3 casos, muy posiblemente. Que la acción sea nueva, como te estoy diciendo, con Airbnb. Que la acción haya salido del mercado porque la empresa quebró por alguna otra razón, por lo tanto los últimos periodos no lo vamos a encontrar, o sea, todo lo vamos a encontrar en ceros. ¿Correcto? ¿Pueden ser uno, pero No, porque como te digo, la acción puede estar, la sacaron del mercado, o de la acción, o tiene una sanción, que es el tercer caso. ¿Correcto? ¿Por qué pueden sancionar una acción? Porque subió demasiado en un periodo muy corto. Y cuando digo demasiado es que subió un 20 o un 30% en un par de días. ¿Cierto? Eso es normal, eso puede que haya una manipulación detrás de él. Entonces sancionan la acción 2, 3, 4, hasta 10 días. Entonces ahí vamos a ver el hueco como tal. ¿Y cómo nos aparece el hueco? El hueco generalmente nos aparece por aquí, el espacio en blanco. Ya. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, digamos, suspendieron estos 4 días. Entonces, en el mercado están los 4 días, pero en la acción no. Por lo tanto, ¿qué hacen? Suben eso y nos queda el espacio en blanco. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde nos fijamos? No necesitas ponerte a mirar todo el cuadro. Simplemente vienes al final y vas a encontrar el hueco. Listo. O sea, siempre se va a ver al final. Siempre se va a ver al final el hueco. Eso, ya será mi pregunta. Profe, ¿y usted cuántos años tiene? No, este es uno que hice que hicimos, este lo hicimos fue el semestre pasado. ¿Sí? Entonces ahí está desde el 2023, abril. ¿Pero desde cuándo? ¿O desde el 2023? Por eso, desde abril del 2023 y hasta viniendo ahora. desde el 2018. Ok. Abril también del 2018. Ya. Sí, ese fue el uno que trabajé yo con el grupo del semestre pasado. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda? No, pero ahora ¿No? Bueno. sí. Bueno, van y terminen si necesitan el trabajo. Feliz noche. Muchas gracias.